que vio la clase, profe. Eh, Bueno, buenos días. la última que Eh, tuvimos. eh, Vamos a continuar la sesión anterior que quedamos ya en el tema, digamos, de la crisis en que va a entrar el capitalismo a comienzos del siglo XX, una crisis que como resultado de el colapso del mundo liberal. Un colapso que no fue catastrófico, tampoco catastrófico fue que yo conozco pocos autores que le atribuyan la Primera Guerra Mundial al colapso del mundo liberal. Le atribuyen la Primera Guerra Mundial a los conflictos interimperialistas y todo ese tipo de problemas. Pero con esto no quiero decir, ojo, porque yo le presenté mi punto de vista a Andrés la clase pasada, porque él decía que todo tenía que ver con la economía y todo tenía causas económicas y todo. Eso no es cierto. El problema sobre todo cuando se producen crisis muy fuertes, muy eh, catastróficas, los orígenes son políticos. Los orígenes son políticos y las causas son políticas. Ahora bien, tampoco se le puede atribuir la Primera Guerra Mundial al problema del colapso del liberalismo, en tanto que hay un problema que es fundamental, que es el nacionalismo. Yo les decía en un seminario, en una sesión de seminario anterior, que esa enfermedad del nacionalismo que comenzó con el Pacto de Westfalia en 1600, en el siglo XVII, en 1648, este, eso es uno de los grandes males de la sociedad moderna y ese también fue otra vertiente importante y está detrás del colapso que llevó a la Primera Guerra Mundial. Y luego, también tengo que aclararles algo, porque la gente, no sé, a veces la gente se imagina que alguien dijo, vamos a la Primera Guerra Mundial. Eso no ocurrió nunca. La Primera Guerra Mundial es algo que se dio después. Alguien calificó el conflicto de 1914 a 1918 como Primera Guerra Mundial. Pero nadie dijo vamos a la Primera Guerra Mundial ni nada por el estilo. Es verdad que entre las juventudes de clase media alta de Europa había como una especie de, de entusiasmo por la guerra y muchos muchachos se, se, ah, se, se enrolaron en los ejércitos con un entusiasmo, este, con un entusiasmo absolutamente eh, que hoy podemos decir irracional, con un entusiasmo irracional, porque ya sabemos los costos de la guerra, pero fue efectivamente así. Pero también había el hecho de que Europa, y casi podemos decir la bolita del mundo, el mundo mundial, prácticamente entre 1814 y 1914, eh, vive el único siglo de paz en la historia de la humanidad. Porque solamente se dieron conflictos regionales, la guerra de los Boer en el Sudáfrica, entre los ingleses y los afrikaners de Sudáfrica, la guerra de la famosa guerra de los que vieron ¿cómo se llama? La cabalgata de Balaclava, la famosa batalla de Balaclava. Es una película excelente, la película con Tyrone Power. Eso fue bueno, ahorita me acuerdo. La guerra hispanoamericana de 1900, que fue la guerra entre Estados Unidos, donde Estados Unidos le quita Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Hawái al Imperio Español y guerras muy localizadas, guerras coloniales. Entonces,
esa sensación de aburrimiento que tenían los europeos, así lo describen los existencialistas, Younger y algunos existencialistas europeos, hicieron que las juventudes urbanas, porque los campesinos jamás les gusta la guerra, porque a quien arruina la guerra es a los campesinos. Los campesinos no ganan, ni los ricos, ni los campesinos ricos, ni los campesinos pobres. Las guerras son por una sencilla razón, porque se convierten los campos en campos de batalla y porque la mano de obra, al ser chupada, al ser absorbida como mano de obra para la guerra, pues arruina los campos, termina arruinando los campos. Entonces, ese conflicto lleva a la Primera Guerra Mundial. Pero antes de entrar directamente en la Primera Guerra Mundial, que yo no voy a tratar el tema de la Primera Guerra Mundial, lo que voy a señalar algunas cosas. Hay que decir, quiero ver lo que significa crisis del capitalismo, ¿verdad? Si bien entre 1850 o 1830 hasta 1914 hay muchas crisis económicas, ¿verdad? De 1825, 1837, hay muchas crisis. No es que nosotros conocemos dos o tres, pero hay muchas crisis económicas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es lo que conocemos por crisis? Bueno, las crisis, en primer lugar, las crisis con las cuales ustedes están más familiarizados son las crisis de la burbuja, la crisis de burbuja. Es decir, cuando hay un activo que comienza a inflar su valor por razones que en este momento no importan, comienzan a inflar su valor, inflarlo, hasta que llega un momento en que esa burbuja estalla y pues arruina a media humanidad. La primera de esas crisis es la burbuja del tulipán en Ámsterdam en el siglo XVII y después se han dado muchas crisis. Ahora, lo que en la teoría económica se conoce por crisis es lo que en primer lugar Marx llamó las crisis de sobreproducción, que son cuando el capitalismo produce más, por eso es sobreproducción, pero los mercados no pueden absorber esa producción y no pueden realizarse el valor, no hay ganancia y por supuesto hay deflación, porque eso implica una caída de la demanda, ¿verdad? Por un exceso de oferta, lo que hace una caída de los precios y de ahí en adelante todo lo demás, caída de los precios, caída de los salarios, caída de la producción, etcétera, que es la crisis. Esa crisis que llamó Marx de sobreproducción. Y es una crisis, efectivamente, es una definición de crisis del capitalismo clásica, que después Sir George Maynard Keynes calificó de crisis de insuficiencia de demanda, que es lo mismo que sobreproducción, pero dicho de otra manera, insuficiencia de demanda, es decir, cuando la demanda no es suficiente para absorber la producción. La producción que, de nuevo, esa crisis de la sobreproducción, la insuficiencia de demanda, es una crisis que está siempre latente en la economía capitalista, en la economía de mercado. ¿Por qué? Porque la economía de mercado, su característica más importante es la inmensa capacidad que tiene de producir bienes, ¿verdad? Entonces, una vez que se instala una determinada capacidad de producir bienes de cualquier artículo, eso es imparable, eso no se puede parar. ¿Por qué? Porque se va a pique la inversión, ¿verdad? Lo que es menos fácil de alcanzar, como les decía la clase pasada, es que los mercados crezcan al mismo ritmo regular y en el mismo porcentaje en que crece la producción. Por eso es que aparecen diversas estrategias como la gran empresa, las grandes empresas, estabilizaciones de segmentación de mercado, de administración de los inventarios, que permiten estabilizar los mercados. Eso es una estrategia, son estrategias que se van a dar
desde que el capitalismo es el capitalismo, y que van a combinar tanto en la visiones macroeconómicas, es decir, el conocimiento macroeconómico junto con el conocimiento microeconómico. Es decir, eso de pretender, como hay algunos que dicen, no, yo soy macroeconomista y yo de microeconomía no sé nada, o yo soy microeconomista y de macroeconomía no sé nada, eso es una estupidez. O sea, así no se puede analizar nunca un problema. Uno puede ser solo macroeconomista o microeconomista. Lo único que pueden hacer eso son los médicos. Los médicos se especializan en la falange, en esta falange del dedo, y ahí se hacen millonarios, porque saben solamente de esta falange del dedo. Pero eso creo que no hay ninguna otra ciencia en la cual eso se pueda realizar. O los cirujanos de corazón no saben nada de los pulmones ni del cerebro, pero ellos de corazón son unos verdugos, ¿verdad? O los cirujanos de rodilla. Pero en economía eso no es posible. En economía, para saber economía y para enfrentar los problemas económicos, debes conocer tanto los problemas micro como los problemas macro. Es decir, si yo le estoy hablando a personas que no tienen presente los problemas micro, lo que es demanda, oferta, elasticidad, productividad, pues probablemente se están perdiendo el 50% de lo que les estoy diciendo. Porque, porque ustedes, lo que yo digo, tienen que relacionarlo con todo ese conocimiento que deben tener. Y yo supongo que tienen y ojalá lo tengan. Entonces, esta visión clásica de la crisis económica, que es la crisis de sobreproducción, pero luego hay otras crisis, las crisis que se producen por shock en las cadenas de producción. Por ejemplo, para nosotros los venezolanos, el shock producido por los aumentos de los precios del petróleo es un shock positivo porque implica ingresos para nosotros, ¿verdad? Porque si el precio del petróleo aumenta, nosotros que somos un país productor de petróleo, eso es mayores ingresos para el país. Pero para quien no es productor de petróleo, como lo fue Brasil en el momento del primer shock petrolero del año 73, eso es una tragedia, eso es un shock, eso es una crisis que puede producir una crisis global y efectivamente produjo una crisis global por la escasez de una determinada materia prima, ¿verdad? Entonces hay crisis que son positivas para algunos, pero tremendas para otros. Es otro tipo de crisis. Luego, bueno, la crisis de la guerra, pues no la he mencionado porque la voy a mencionar después. Y luego, lo que llaman bueno, las externalidades, que también, no sé si ustedes saben lo que es una externalidad. Una externalidad es lo que no puede ser asumida por las reglas de la economía o no puede ser asumida por el sistema de precios. Cuando estamos frente a un problema como ese, estamos frente a una externalidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que es una crisis, porque no todas las crisis son iguales, ¿verdad? Y a veces hay confusión entre lo que es una crisis y la otra. Es lo mismo que cuando tenemos que tomar en cuenta la inflación, pero también tenemos que saber lo que es una deflación. Por ejemplo, el siglo XIX durante el patrón oro fue, en ese lapso de 40 años, economía deflacionaria. Y una deflación es más peligrosa, más dolorosa que las economías inflacionarias. Pero hay también procesos inflacionarios que esconden procesos deflacionarios. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar las crisis. Entonces, todo esto porque vamos a entrar al tema de la Primera Guerra Mundial. Una vez que entramos a ese proceso de Primera Guerra Mundial, que resulta muy complejo explicar sus causas, que no lo voy a hacer porque no corresponde al tema del seminario, basta decir lo que corresponde económicamente es que es el hecho de que las reglas liberales no funcionan, no comienzan a fallar. Y luego, el hecho de que ese fallo no pueda tener una solución política
es lo que hace que la Primera Guerra Mundial resulte en la catástrofe que resultó. Pero hay varias cosas importantes, fíjate. Ninguna, eso, porque también nos hemos metido en la cabeza, sobre todo eh, de las finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI, y sobre todo con la pandemia, o con todo esto de las crisis, de la crisis climática, la crisis ambiental, de que el mundo se puede acabar en una catástrofe global. Eso no es verdad, eso no es posible. Eso no es posible. O sea, afortunadamente, eso no es posible. Cuando ha ocurrido catástrofes globales, que han ocurrido muchas a lo largo de la historia, tanto en las sociedades antiguas como en las sociedades modernas, es porque hay situaciones que contribuyen a, a que esa crisis se extienda este, más allá, o que tengan una gravedad o que tengan consecuencias más catastróficas que lo que tiene que haber, ¿verdad? Pero de que el mundo va a desaparecer en una crisis de cambio climático, como dicen los globalistas o los que le quieren creer el cuento a la Thunder, ¿cómo se llama? La muchachita esta de 17 años, que hay que ser bien estúpido para creerle el cuento a una niña de 17 años sobre que el mundo se va a acabar por el calentamiento global. Cuando se dieron cuenta de que estaban diciendo una estupidez, entonces ya no hablan de calentamiento global, sino de cambio climático. Pero bueno, pero que... y digo que es una estupidez, ¿por qué? Bueno, porque cambio climático siempre hay. O sea, el cambio climático no significa nada. En la mañana hace calor a las 12 del día y en la noche hace más fresco. O sea, cambio climático siempre hay, ¿verdad? Entonces, es decir, no hay, o sea, hay que analizar las cosas. Por eso es, ¿por qué entra Europa en una guerra, en un conflicto, además que es absolutamente localizado? Porque es la muerte de Francisco José, del heredero del imperio austriaco, por un nacionalista serbio, quien asesina al príncipe, y luego se arma aquella cosa en la cual el mundo se ve envuelto en una guerra con unas consecuencias descomunales. Entonces, unas causas que en principio pudieran ser insignificantes, porque a muchos reyes, príncipes los han matado, los han asesinado, y por supuesto el mundo no ha entrado en conflagración mundial. Entonces hay elementos que hacen que eso se convierta en una verdadera catástrofe. ¿Por qué? Por el tema de que las reglas liberales no son suficientes para poder arreglar los problemas que existen, y porque el tema del nacionalismo se convierte en un ácido venenoso que termina causando esta catástrofe que se llamó la Primera Guerra Mundial. Y una de las cuestiones más importantes de por qué, porque yo estoy seguro que ustedes están un poco en la luna con esto de por qué las reglas liberales no son suficientes. Bueno, por el patrón monetario. Yo les colgué todo mi seminario de historia de historia de relaciones monetarias internacionales, y ahí hay una explicación un poco más profunda sobre este tema. Pero ¿cuál es una de las características del patrón oro? Que el dinero de las naciones es algo que depende de la balanza, de la posición de la balanza de pago, de la posición de la balanza de pago y de los saldos, tanto de los saldos privados de las personas privadas, Jaime que tiene oro, o de Yerlin que ahí está sacando oro en Maturín. Profe, disculpe, no es que tengo oro, valgo oro. Una cosa es tener y otra cosa es valer. Pero Yerlin sí tiene su minita en Maturín. Este, eh, eh, entonces, los privados, el dinero de los saldos monetarios que tienen los privados en los bancos, los saldos monetarios que tienen los bancos tanto en sus bóvedas como en el mercado de Londres, en los depósitos del Banco de Inglaterra, ese es el dinero. Y usted mira, bueno, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, ya lo vamos a ver un poco, porque eso es un problema.
porque hoy nosotros, el dinero que tenemos nosotros, con todo y que el bolívar no vale nada, el bolívar, el que tenemos aquí, con todas sus dificultades, es una moneda venezolana, ¿verdad? Y para que valga lo que valga o para que no valga nada, no hace falta que esté depositado en ninguna parte, ¿verdad? De hecho, no está depositado en ninguna parte ni está garantizado absolutamente por nada. Y más o menos así son todas las monedas, ¿verdad? Entonces, y el oro, la característica del oro, esto es muy importante para entender los conceptos financieros y monetarios, el oro es un activo financiero cuando se monetiza, es un activo financiero, pero además es un activo financiero que no es un activo fiat. ¿Por qué no es un activo fiat? Porque es un activo que no se le debe a nadie. Si ustedes son economistas, saben que una moneda, todo activo monetario es deuda de alguien, ¿verdad? Si usted tiene un activo monetario es porque ese activo es una deuda de alguien, de algún banco central, de algún banco privado, de lo que sea, whatever. ¿Ok? El oro es un activo financiero monetario que no es deuda de nadie. Y por eso todo el mundo tiene, digamos, la ilusión de que el oro es más confiable que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y entonces hay la cosa de que yo quiero oro, yo quiero oro, yo quiero oro. Y eso, entonces ese problema es una de las cosas que comienza a generar este problema de las desconfianzas en las reglas liberales para arreglar los problemas. Y por eso incluso en el siglo XIX, yo les conté el episodio histórico de la Venezuela de comienzo del siglo XX, de 1900 a 1903, en que bloquearon las costas venezolanas, Inglaterra, Italia y Alemania, para cobrarse el crédito disconto, que era un crédito que se había adquirido sobre el lago de Guanoco, el lago de asfalto del lago de Guanoco, y, y ustedes me dirán, bueno, pero eso es una exageración. No, 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 no. Es que el problema de la fragilidad del sistema monetario y financiero mundial no daba para que cualquier nación decidiera no pagar las deudas. Eso no era posible. Por eso es que el orden del patrón oro sostenido por Inglaterra se basaban en la sacrosanto, la sacralidad, el carácter sacrosanto de los contratos, el carácter sacrosanto del valor nominal de los contratos, ¿verdad? De la propiedad privada, del libre comercio, del laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, porque esas eran las únicas, y la libre tránsito de capitales y de personas entre las fronteras, ¿verdad? Ustedes miran, bueno, pero esas reglas son extraordinarias, son buenísimas. Bueno, sí, eso se oye muy bien, pero otras cosas es cómo funciona eso históricamente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que cuando comienzan a funcionar en la realidad, las cosas comienzan a ser problemáticas. Entonces, la Primera Guerra Mundial, tomen en cuenta ustedes que es una guerra más sangrienta, porque va a haber más número de muertos en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda Guerra Mundial. Yo les decía que el tema de la guerra, que se dice, por ejemplo, que alguien dijo que la Primera Guerra Mundial era la de 1914 a 1918, porque ha habido otras guerras mundiales. Y ustedes me dirán, chale, profesor, usted como que no ha desayunado, porque yo eso no lo he oído nunca. Bueno, sí, la guerra de los 7 años fue una guerra mundial. ¿Qué es una guerra mundial? Una guerra mundial es la guerra que se libra en todos los teatros operacionales. Bueno, la guerra de los 7 años, busquen la inteligencia artificial y pongan la guerra de los 7 años. La guerra de los 7 años se libraron en todo el planeta, en toda la bolita del mundo, ¿verdad? Y cuando digo en toda la bolita del mundo, también entiendas que es relativo, porque incluso ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial se pelearon en toda la bolita del mundo. ¿Se pelearon en los grandes teatros operacionales? Sí, ¿de acuerdo? Pero la de 1800, la Guerra de los 7 años, se libró en todos los teatros operacionales importantes del mundo, igual que la guerra de los 30 años. O sea que la Primera Guerra Mundial está muy lejos de ser
la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Como también les puedo decir que alguien, un historiador, puede decirle, profesor, está equivocado. Hubo una guerra mundial antes de eso, que fue la guerra del bronce tardío, de los finales del bronce tardío, en 1200 antes de Cristo, en donde se produjo una conflagración mundial del mundo conocido, lo que era el mundo conocido, ¿verdad? Del mundo que heredamos los occidentales, que fue también una devastación mundial. O sea que todo esto es relativo. Ahora, la Primera Guerra Mundial es una guerra devastadora, una guerra que acaba con Europa, acaba con 19 millones de habitantes o más, no tengo la cifra presente, pero es un montón de millones de personas que mueren, ¿verdad? En los teatros operacionales del planeta, porque se pelea en el lejano oriente, porque Japón entra en guerra con China, Japón va a invadir buena parte de su hinterland en el Pacífico, tratando de consolidar su imperio, va a entrar en guerra con Rusia, va a invadir China, este, va a haber la guerra en toda Europa, en toda Europa, el Imperio Otomano, es decir, se incendia el mundo en la guerra, con una devastación brutal, porque además hay que tomar en cuenta que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial, es decir, hecha con el poderío de la industria moderna, ¿verdad? Es el mundo ya de la gasolina, del motor de combustión interna. Es verdad que no vamos a ver los tanques de guerra, ni la sofisticación de la aviación de que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Todavía los aviones tienen una capacidad agresiva de ofensiva muy limitada. Son aviones de lona y de madera, pero ya se ve la primera, es la primera guerra mundial. Por ejemplo, les doy un ejemplo, es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en la batalla del Somme, en la Segunda Guerra Mundial, en el primer mes de la batalla, se dispararon 60 millones de obuses. Escucharon bien, 60 millones de obuses. Es decir, una guerra con una capacidad de destrucción brutal. El daño que realizan, porque el territorio francés fue invadido por los alemanes, el daño que causan los alemanes en el territorio francés es también absolutamente descomunal. El territorio germano jamás fue invadido. La devastación en Rusia, el número de muertos en Rusia es también otra cifra escandalosa. Es una guerra industrial. Entonces, eso resulta de la destrucción de Europa. De la destrucción de Europa. Los Estados Unidos no sufren ningún daño porque los Estados Unidos, es verdad que entraron en la guerra en 1917, un ejército bisoño que perdió muchas bajas, se le produjeron muchas bajas por su bisoñería, por ser un ejército extremadamente novato, o sea, sin experiencia, ¿verdad? Y bueno, siempre se paga la novatada. Pero efectivamente los Estados Unidos aportan en ser una retaguardia industrial, ¿verdad? De provisión de recursos y sobre todo recursos financieros brutales. O sea, el JP Morgan, por ejemplo, fue uno de los grandes prestamistas porque hasta que Estados Unidos entró en guerra en 1917, la guerra se financió con préstamos con la banca privada. El JP Morgan, que fue uno de los grandes bancos que financiaron la guerra, terminó de pagar los préstamos de la Primera Guerra Mundial, creo que en el 2017, el 2007 o en el 2012, pero por ahí, o sea, la terminaron de pagar antier. Para que ustedes se den cuenta
de que esto fue absolutamente devastador. Europa está arruinada, la industria está arruinada, los mercados están arruinados. Inglaterra, ¿verdad? Por supuesto, el patrón oro colapsa, ¿verdad? Colapsa porque en 1914 todas las potencias participantes suspenden su convertibilidad. Ya no hay convertibilidad entre las monedas y el oro. Se suspende la convertibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues las razones son obvias, porque si no se suspende la convertibilidad, todo el mundo va a reclamar el oro y los países no van a tener cómo enfrentar la guerra, ¿verdad? Cómo financiar la guerra. Y efectivamente, Inglaterra, por ejemplo, que es el pilar fundamental del patrón oro, terminó endeudada en 7.481 millones de dólares. Ustedes me dirán, bueno, pero eso ahorita eso es una deuda. O sea, Venezuela en el 98 creo que debía menos que eso. Ah, bueno, el problema es que esa deuda de 7.481 millones de libras, yo no creo que dije dólares, no libras, eso representaba 54.800 toneladas de oro. Y el Banco de Inglaterra tenía en sus bóvedas 661 toneladas de oro, es decir, 90.3 millones de libras. Imagínense ustedes la distancia entre la brecha financiera que había entre los activos y los pasivos de deuda. Pero eso no es el problema, ese es un problemón. Pero es que además, como los ciudadanos, como les dije hace un rato, también depositaban su oro, o sea, se agarraban y compraban oro y lo depositaban en el Banco de Inglaterra, ¿verdad? La deuda con los ciudadanos eran 2.940 millones de libras. 2.940 millones de libras. Es decir, 21.520 toneladas de oro. Si ustedes restan, o sea, si ustedes suman 21.000 más 54.000 y le restan 661.000, Inglaterra debía 76.000 toneladas de oro, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de lo colosal de esa cifra, de lo gigantesco que era esa cifra, alguien dijo, yo no sé si esa cifra es verdad, la voy a colocar a título de inventario y a título ilustrativo, que desde la antigüedad hasta el 1919 se habían producido 40 y pico mil toneladas de oro. Desde la antigüedad hasta 1919. Repito, desde la antigüedad hasta 1919 se habían producido alrededor de 40.000 toneladas de oro. ¿Verdad? Es decir, 2.000 siglos, 2.000 años. Más de 2.000 años. 3, 4.000 años. Se habían producido 40.000. Bueno, Inglaterra debía 54.800 toneladas de oro. ¿Verdad? Hasta hace unos pocos años, la cantidad total de oro, hasta los 2.000 y pico, hasta ahorita, recién, del cumpleaños de Jaime, la cantidad de oro producida eran 200.400 toneladas de oro. Es decir, 2/3 del oro producido. Inglaterra debía 1/3 de todo el oro producido hasta antier. Para que ustedes se den cuenta de lo colosal de la cifra. ¿Verdad? Pero igual que Inglaterra, todo el mundo estaba endeudado. Todo el mundo andaba como yo. ¿No? Que, es decir, endeudado. ¿Sí? Inglaterra tendría que multiplicar por 83 su tenencia de oro para poder responder a su deuda. ¿Verdad? Entonces, son cantidades colosales. Entonces, ¿qué pasó? Que los ingleses, durante 11 años y pico, después de terminada la Primera Guerra Mundial, no volvieron a restablecer la convertibilidad. Acuérdense que la convertibilidad de la libra al oro era la que estableció Sir Isaac Newton en el siglo XIX, que era 7.3 gramos de oro por
una libra, ¿verdad? Por una libra. Entonces, este, el por qué, porque no, era imposible, o sea, no había oro, o sea, no había oro como para restablecer la convertibilidad. Bueno, nosotros los venezolanos ese tema lo tenemos que entender. Por qué nuestro bolívar no vale nada? Bueno, porque nosotros no tenemos reservas en oro, en dólares, ¿verdad? Porque nuestra moneda está respaldada en dólares y nosotros no tenemos dólares para respaldar la moneda, ¿verdad? Aun cuando se está produciendo hoy más petróleo y se está pagando petróleo a precio internacional, pues no alcanza para hacer o frenar la devaluación del bolívar. Bueno, eso era, nosotros tenemos una idea, una ligera idea del problema que vivía Inglaterra y el resto de las naciones. Lo que pasa es que no puedo ponerme a hablar de Francia o de Alemania y tal. Alemania salió mucho peor porque Alemania le terminaron echando la culpa de la Primera Guerra Mundial y eso es una cuestión muy discutible. Por supuesto, más allá de que yo sea germanófilo o no, pues por supuesto estoy muy lejos de creer que el único culpable de la Primera Guerra Mundial haya sido Alemania. Y de todas maneras Alemania, que también debió estar muy endeudado, igual que Francia, igual que todos los demás, se le cargó con lo que se llamaban las reparaciones de guerra, es decir, lo que tenía que Alemania pagar a los contendientes, a las potencias victoriosas. Reparaciones de guerra es, bueno, usted tiene que responder a los daños que ha causado a sus contendientes en la guerra, porque usted es el culpable. Yo no creo que se haya sido la culpable. Ojo, acabo de decir, y ustedes lo escucharon, que Alemania causó unos daños brutales en territorio francés. Los alemanes son unos bárbaros. Causaron unos daños salvajes. Está muy bien, bueno, pero la guerra es así. Y los daños a las naciones en los Balcanes, en Grecia, los daños en China, los daños fueron absolutamente descomunales, fueron una cosa bárbara. O sea, la destrucción de la Primera Guerra Mundial fue una cosa, bueno, inimaginable. A mí a veces me angustia un poco porque la gente habla de la guerra a veces con un romanticismo, cúnchale, como que si aquello fuera, oye, qué sabroso, qué bueno. Toda guerra es horrenda, toda guerra es horrenda, ¿verdad? Para el ganador y para el perdedor, por supuesto, para el perdedor también lo es. Entonces Europa está arruinada, la industria está arruinada, ¿verdad? Y la forma que tiene Inglaterra de enfrentar este problema es no, restituir la convertibilidad. Hasta prácticamente, bueno, no hasta prácticamente, hasta 1922, en la Conferencia Financiera de Génova, donde las grandes potencias, victoriosas por supuesto, llegan al acuerdo de efectivamente no restituir la convertibilidad, ¿verdad? Porque todo el mundo debía, no hay oro, no había oro para restituir, para restituir la convertibilidad de ninguna moneda, porque ninguno de las naciones tenía oro suficiente para hacer frente a las deudas, ¿verdad? Entonces deciden no restituir la convertibilidad, pero deciden que la libra y el dólar sí tienen fortaleza y son más o menos como el oro. Y entonces las monedas se van a emitir con respaldo en libra y respaldo en oro. Respaldo en libras y respaldo en dólar. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, profesor, pues usted acaba de decir que Inglaterra le debe a cada vez un santo, ¿no? O sea, le debe a cada santo una vela, perdón, lo dije al revés. O sea, le debe hasta el modo de caminar. ¿Cómo es que la gente cree todavía que la libra puede tener respaldo? Porque además no hay convertibilidad. Se dice que la libra es o sea, puede servir de respaldo a otras monedas, pero no se restableció la convertibilidad. Sigue sin haber convertibilidad de cualquier moneda en oro.
pero se decide que efectivamente la libra y el dólar. Ahora, ¿por qué eso es así? Bueno, porque no hay, acuérdense que el patrón dólar, el patrón oro, perdón, el patrón oro, estaba basado, la libra, en la libra oro. El patrón oro estaba basado en el poderío del Imperio Británico, ¿verdad? Y en la fuerza de la City de Londres, ¿verdad? Y no había, no había en el mundo ninguna red que tuviera la profundidad, la extensión, la profundidad de la que tenía el Imperio Británico. Y eso, aun cuando no se tenía oro, la experiencia del Imperio Británico en el manejo de las operaciones financieras, en toda la bolita del mundo, en lo del transporte, en los seguros, en todo, era tan grande que a pesar de que tener esas enormes dificultades en su finanza, haber de tener esa brecha financiera entre sus deudas y sus activos, todavía se podía admitir que la libra tuviese algún poder para respaldar algún tipo de emisión monetaria o de que otras monedas pudieran respaldarse o en libras o en dólar. ¿Y por qué el dólar? Bueno, porque el dólar, los Estados Unidos en 1919 tenían el 40% de las reservas de oro del mundo. O sea, mientras durante la guerra los, el Banco de Inglaterra secó sus reservas de oro, los Estados Unidos se fortalecieron porque tenían el 40% de las reservas en oro. Y pocos años después van a aumentar sus reservas en el 45% de las reservas de oro del mundo. Pero además, porque también, aun cuando también Estados Unidos era un país muy endeudado, porque debía la bicoquita de 37.000 toneladas de oro, 37.000 toneladas de oro, pues lo que le debían a los Estados Unidos le debían 15.000 toneladas de oro. Entonces fíjense ustedes, si usted le resta 30 a 15, ¿verdad? O sea, sus activos externos no es que pasan a positivo, pero es significativamente menor la distancia entre su deuda, entre sus activos y entre el debe y entre el debe y el activo, pues entre el debe y el haber. Como decía un amigo mío, debe haber, pero no hay. Entonces, los Estados Unidos tenían una mejor posición financiera y además no habían sufrido en su territorio ningún daño en la guerra. Los Estados Unidos en 1920 era una economía que tenía espacio para desenvolverse, para crecer. De hecho, los locos años 20, eso sí los vivió Vicente, los locos años 20. Bueno, comenzó los hogares venezolanos, los hogares estadounidenses a llenarse de refrigeradoras, de artículos electrodomésticos, mientras los europeos fueron reducidos prácticamente a la edad de piedra. Los Estados Unidos comenzó la era del automóvil, del refrigerador, de todas esas cosas que después se hicieron tan comunes en cualquier hogar del mundo de las economías de mercado. Eso no quiere decir que no hubiese dificultades, porque las dificultades siempre arropan a todo el mundo. Aquí hay una historia política que es la historia del presidente Wilson, que es el presidente norteamericano, un presidente, creo que es demócrata, que se va a Europa a tratar de crear la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de la ONU, y la verdad que ese cuento no lo puedo echar, pero para que ustedes más o menos sepan, cabe en la frase de mi filósofo preferido, que es Cantinflas: no me defiendas, compadre. O sea, no trates de arreglar. No trates de arreglar porque no aclares que enreda. O sea, la labor del presidente Wilson no fue
francamente, una experiencia que haya contribuido mucho a calmar los ánimos y luego tenemos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Inglaterra está súper endeudada, súper en una crisis económica brutal, y además comienza en los años 20, bueno, a tratar de buscar real para ver cómo enfrenta sus dificultades. Y en 1920 logra que la Sociedad de las Naciones le dé, digamos, el control sobre Palestina, sobre el territorio que hoy está Israel y lo que se supone es territorio palestino. Pero Balfour, primer ministro de Inglaterra, para conseguir el real, entonces le mandó una carta a Sir Israel Rothschild, prometiéndole todo el apoyo para la causa sionista y le prometió entregarle el territorio de Israel-Palestina, ¿verdad? Pero también se lo prometió a los árabes, se lo prometió a los turcos otomanos, es decir, los ingleses, con su necesidad de buscar real, bueno, montaron tal follón, tal enredo en esa zona del cercano oriente, que es la causa de los conflictos que estamos viviendo ahora. Eso lo crearon los ingleses en esta época tratando de conseguir real y engañando a todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la gente estaba comprando un pedazo de costa a la orilla de un desierto? ¿Verdad? Bueno, eso no es tan verdad como lo estoy diciendo yo, estoy un poco exagerando. Estoy haciendo uso de un recurso pedagógico que se llama la exageración. Porque se suponía que ahí se iba a construir en esa zona el oleoducto más importante del mundo, ¿verdad? Comenzaba ya a verse la importancia del petróleo en el Medio Oriente, porque el petróleo del Medio Oriente realmente va a asomar su importancia es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces el territorio se hizo apetitoso y los ingleses comenzaron a tratar de enredar, tratar de buscar real, tratar de estafar a quien se dejara para conseguir dinero y usaron el territorio palestino para esos fines y crearon este patuque tan descomunal que dura hasta los días de hoy. Ahora bien, los Estados Unidos, ustedes me dirán, bueno, pero entonces los Estados Unidos estaban bien, Wilson estaba tratando de crear una solución política, la sociedad de las naciones. La verdad que Wilson no ayudó mucho en su solución política. Yo creo que enredó más que lo que ayudó. Puede estar exagerando. Ahí aparecen dos personajes. Uno es Wilson y otro es un filósofo de la Europa Oriental, no sé si es polaco, que es uno de los grandes traductores de Hegel al mundo europeo. No me acuerdo ahorita el que fue la primera que produjo tres grandes obras. Una fue la dialéctica del amo y el esclavo, otro la antropología de Hegel y otro, tres libritos fundamentales para el conocimiento de la filosofía de Hegel, que fue un tipo interesantísimo porque fue un filósofo, pero además con bastantes competencias políticas, por lo menos en mi opinión, con más competencias políticas que las que tenía el presidente Roosevelt, el presidente Wilson. Bueno, al no haber una solución política y seguirse enredando los problemas, la supuesta solución de la conferencia de Génova no fue tal porque, bueno, cuando se decide que, bueno, no va a haber convertibilidad, sino que entonces la libra y el dólar van a ser los soportes para la creación de papel moneda de otras naciones, bueno, comienza la creación de papel moneda a cuenta de la libra y el dólar, con una pequeño problema, que la gente prefiere soportar su moneda en el dólar
y no en la libra, ¿verdad? Y entonces eso comienza a crecer, a acrecentar un poco la importancia del dólar como moneda mundial. Y estamos hablando de que los Estados Unidos y el dólar son todavía una potencia secundaria. Esto va a llevar a que Winston Churchill, para que ustedes vean que son las cosas, todo el mundo admira a Churchill, incluyéndome, pero a Churchill se le perdonan unos pecadillos o se ignora o se le hacen los locos con relación a cuestiones que son absolutamente decisiones descomunalmente grotescas, porque frente a ese fenómeno que se está produciendo, donde hay muchas monedas que se están respaldando en el dólar y no tanto en la libra, en 1925, acuérdense, la conferencia de Génova en 1922, en 1925, 3 años después, Churchill, frente a esa situación, decide nada más y nada menos que restituir la convertibilidad de la libra en oro, o sea, volver al patrón oro de antes de la guerra. Una cosa absolutamente descomunal, una cosa que podemos calificar de una inmensa estupidez y de maldad, porque el tema es que Inglaterra no había mejorado en nada su situación como para poder respaldar esa convertibilidad, simplemente tratando de evitar la competencia con los Estados Unidos. Porque además, perdonan que no les haya dicho esto, otra fortaleza que tenía el dólar frente a la libra es que si bien todos los países habían suspendido su convertibilidad en oro, los Estados Unidos no lo habían hecho. Los Estados Unidos nunca suspendieron su convertibilidad y los Estados Unidos mantuvieron la convertibilidad de 1.5 gramos, $1, que es una tasa que está operando desde 1834. Desde 1834, desde antes de la guerra de secesión norteamericana. Y eso le daba una fortaleza muy grande al dólar y le daba además una mayor confianza. Porque bueno, unas economías, unas personas, unas empresas, unas personas particulares acostumbradas a tasar su riqueza real en términos de oro, cualquier cosa que permitiera si la esperanza de volver al oro era mucho mejor que la libra, que era puro papel. Puro papel. O sea, y además, los Estados Unidos tenían el 40% y en aumento de las reservas de oro mundial. Esta cuestión de Sir Winston Churchill, pues hunde a Inglaterra. Bueno, más de lo que estaba, porque ya Inglaterra estaba como en el sótano 10. Eso lo lleva al sótano 50, ¿no? Menos 50. Estaba en el sótano menos 20 y ahí pasó al sótano menos 50. Porque, ¿qué pasa? Para respaldar esa convertibilidad, ¿cómo se respalda esa convertibilidad? Esa convertibilidad, la única forma que tiene de respaldarse es que la gente trabaje más por menos. Rebajas de salario absolutamente descomunales, o sea, deflacionar más la economía, que además se trabaje más para sostener unos precios en un amplio proceso de deflación para poder exportar, porque ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para respaldar la libra? Necesitas dólares, necesitas oro, perdón. Y para traer oro o dólares, tienes que exportar más, no podía ser de otra manera, no había de dónde sacarlo, ¿verdad? Por lo menos en el caso de Inglaterra, porque Inglaterra no tenía ninguna producción de oro, ¿verdad? Entonces Inglaterra hundió su economía en un proceso absolutamente de crisis que fue llevando bueno, a una situación brutal, descomunal, que llevó a que Inglaterra suspendiera esa convertibilidad en 1931 porque el sufrimiento era absolutamente. Bueno, y el caso de Alemania, para hablar, todos ustedes han oído hablar
de la hiperinflación de Alemania en los años 20, ¿verdad? Que llevó a que la gente tuviera que llevar los marcos de papel en carretas, para poder comprar una canilla, para comprar una baguette, para comprar una barra de pan, ¿no? Es una deflación descomunal de millones porcentuales de deflación. Una de las deflaciones, la más fuerte fue la de Hungría, pero una inflación, una hiperinflación de la cual nosotros los venezolanos podemos dar cuenta porque la nuestra es de 18 ceros. O sea, nosotros nadie nos puede contar cuentos sobre la deflación, sobre la hiperinflación. Y en proceso, porque ese proceso no ha terminado. Los economistas que quieren echar el cuento de que eso terminó, la inflación de Venezuela este año está por encima del 600%. Entonces, el tema de la hiperinflación alemana fue brutal porque Alemania estaba más endeudada que nadie, porque tenía que, además de su deuda natural entiéndalo entre comillas, tenía que pagar las reparaciones de guerra, que eran galácticas, eran astronómicas, y efectivamente Alemania no tenía ninguna capacidad de hacerlo, o sea, o tenía que hacerlo igual que Inglaterra, a punto de bajar salarios, deflacionar su economía para tratar de exportar, ¿no? Para tratar de exportar. Y bueno, y así todo el mundo entró en una crisis. Nosotros los venezolanos entramos en crisis porque precisamente en 1929, cuando se profundiza, cuando se da el crack del 29, es cuando Venezuela, el ingreso petrolero, el ingreso externo por petróleo, supera el ingreso por exportaciones agrícolas, y entonces Venezuela se hace próspera, y entonces comienza y se profundiza la construcción del Estado venezolano por el presidente y general Juan Vicente Gómez Chacón. Entonces, ese panorama es el que está. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué se produce, si estamos en este momento tan fantabuloso, por qué se produce la crisis de 1929? ¿Por qué se produce la crisis de 1929 en los Estados Unidos? El crack del 29, que es la crisis que todos ustedes conocen. ¿Por qué se produce el crack del 29? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque es verdad que los Estados Unidos tienen menos deuda, que los Estados Unidos tienen una economía que por lo menos durante esos años 20 hasta 1929 es una economía que se está desarrollando, pero se está dinamizando y se está desarrollando y produciendo electrodomésticos y nuevos productos, lo que van a ser los productos del futuro, el automóvil, los refrigeradores, etcétera, etcétera, las planchas, las máquinas de coser, toda esa cosa que van a hacer ya se está produciendo en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay crisis? Bueno, porque los mercados, acuérdense, la capacidad industrial produce muchos productos, pero los mercados no siempre tienen la capacidad de absorber eso, ¿verdad? Pero además, el problema es que cuando los ingleses, cuando Sir Winston Churchill decide restablecer la convertibilidad de la libra en 1925, que comienza aquella tragedia para Inglaterra y aquella caída económica, todo el mundo comienza a ver esa tragedia y a desconfiar de la libra, ¿verdad? A desconfiar de la libra y a desconfiar del dólar. ¿Por qué? Porque, bueno, si la libra, que era el gran activo financiero, la libra oro, el gran activo financiero cayó y se desplomó y entró en esa brutal proceso de deflación, ¿verdad? ¿Por qué no lo iba a hacer el dólar? ¿Por qué no lo iba a hacer el dólar? Y entonces, como el dólar no había suspendido su convertibilidad, dijeron, pero entonces nosotros podemos
cambiar, tenemos la esperanza de cambiar nuestros activos franceses, alemanes, todo el mundo, incluyendo los ingleses, tenemos la posibilidad de cambiar nuestros activos por oro en los Estados Unidos, nuestras monedas que están respaldadas en dólares a partir de la conferencia de Génova, las que lo decidieron, ojo, las que lo decidieron, no era que de todo el mundo. Los que eso tienen un montón de requisitos y un montón de cosas que es imposible que yo lo explique aquí. Pero los que decidieron, que fueron bastantes, de las economías europeas que decidieron respaldar sus monedas en dólares, bueno, vieron frente a esa enorme desconfianza de la libra, comenzaron a ver sus posibilidades de volver, de convertir, porque los Estados Unidos no habían suspendido la convertibilidad, sus saldos en moneda fiat en activos en oro reales, en oro monetario, ¿verdad? El problema era, bueno, que un detalle que no lo dije, es que los gringos, si bien no habían suspendido su convertibilidad, no estaba al 100%. O sea, los gringos solo garantizaban la convertibilidad al 40%. Es decir, tenían un soporte de caja del 40%. Los que son financistas deben saber a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Es como que tienen como el equivalente de un encaje bancario. Es decir, solo 4 de cada 10 dólares estaba realmente respaldado en oro. Entonces, cuando comienzan a chupar, cuando comienzan a reclamar, ¿verdad? Se comienza a producir una crisis porque comienzan a salir oro de los Estados Unidos y las reservas de oro de los Estados Unidos comienzan a secarse. Entonces, el presidente Hoover, creo que estaba todavía en el poder en el 29, decide, 28-29, decide en el año 29, en el año 28, no recuerdo bien, para frenar la sangría, para frenar la salida de oro, decide subir los intereses norteamericanos, la tasa de interés norteamericana, decide aumentar la tasa de interés. De 1.5% que estaba la tasa a 3.9%. Es decir, decide casi multiplicarla por más de 2, la tasa de interés. Que es una decisión equivalente en su estupidez a la que hizo Sir Winston Churchill en 1925, cuando volvió a la convertibilidad de antes de la guerra, ¿verdad? Acuérdense que la convertibilidad de la libra es 7,3 gramos por libra. ¿Por qué es una decisión, la de Hoover, análoga? Bueno, porque cuando usted aumenta de tal manera tan salvaje los intereses de la economía, ¿con qué se paga eso? Bueno, se paga de nuevo con deflación, baja de salario, quiebras de la industria, porque ustedes que son empresarios todos, saben que los préstamos y las deudas que ustedes tienen con los bancos va a aumentar escandalosamente, entonces no va a haber forma de pagar esas deudas y por supuesto, además, en medio de un proceso deflacionario, la economía se va a desplomar, ¿verdad? Como efectivamente va a ocurrir, ¿verdad? Va a ocurrir. O sea, hay procesos, esos procesos están ocurriendo en corrientes subterráneas, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, esos procesos, ¿por qué digo subterráneas? Bueno, porque hasta 1929 hay un crecimiento especulativo de los precios de las acciones, ¿verdad? Que comienzan, que es un poco lo que da el gran auge de los años 20, ¿verdad? Cuando los Estados Unidos salen de la guerra, ¿verdad? Hay varios fenómenos. Primero, que el gobierno americano ha emitido lo que se llamaron para el financiamiento de la guerra, ha financiado los bonos libertad. Es decir, ¿qué son los bonos libertad?
bonos que el gobierno americano le ha vendido a sus ciudadanos, tanto a los ciudadanos particulares como a las empresas, a cambio de devolvérsela con un interés. Entonces todos los americanos compraron bonos y todos los americanos tenían derecho a los intereses y lo hicieron. Y eso fue fantástico. Y este señor, creo que se llama Robert Mitchell, el presidente del Citibank, cuando vio y dijo, caramba, cáspitas, hay bonos y la gente compra los bonos y eso está dando buen resultado. Entonces comenzó a emitir bonos también, ¿verdad? Y entonces comenzó la gran fiesta de los bonos, ¿verdad? Que siempre subían los bonos, acuérdense de las burbujas, donde los bonos comenzaron a, a subir de precio, porque además, después de la guerra apareció apareció este fenómeno de los bonos, apareció el bono del crédito, el crédito, el crédito no es algo que ha existido, por lo menos el crédito generalizado, el crédito para todo el mundo, que un limpiabota, un clase media y un empresario se pudieran endeudar, pedir crédito, es un fenómeno absolutamente de ese mundo norteamericano de los años 20. Antes había crédito, desde que el hombre se bajó la batica de crédito, pero un crédito generalizado, solo es un fenómeno de este momento. Y comienza el boom del crédito y el boom de comprar bonos. Y comienza los bonos. Ustedes saben, no tengo por qué explicárselo, que las burbujas son lo que llaman una pirámide de Ponzi, ¿verdad? Los bonos son lo que llaman ¿cómo se llama eso en Venezuela? Este, que al final es una estafa, Trading. Esquema piramidal. esquema piramidal. No, pero eso tiene otro nombre en Venezuela, tiene otro nombre. Pues yo los conozco por Ponzi o esquema piramidal. No, no, pero el popular, tú porque eres un científico, Paquete el chileno. popular. ¿Ah? Paquete chileno. Paquete chileno. No, un SAM. Ese también. Bueno, no, ahorita no nos acordamos del nombre popular, eso tiene otro nombre. Entonces, Un bolso. todo eso es así, pero es que hay un nombre que es más popular, que es el que operado. Pero Bueno, sí, hay uno que dice que me jodieron así más o menos, por ese web, también. por web. Exacto, exacto. Entonces, este esquema, el tema de los bonos y el aumento del precio de los bonos es fue como la burbuja del tulipán y como después va a ser las burbujas inmobiliarias, un activo que comienza a inflarse de tal manera, pero ¿cuál es el combustible de esa inflación de precio? El combustible de esa inflación de precio va a ser el crédito, porque la gente puede endeudarse, fíjese, la tasa de apalancamiento era 1 a 10. O sea que usted podía endeudarse de 10 veces la tenencia real de su capital. Es decir, si tú tenías un bolívar, te podías endeudar por 10 bolívares. ¿No? Si tenías 100.000 bolívares, te podías endeudar por 1 millón. Entonces eso fue, además con una tasa de interés fantabulosamente baja. Fantabulosamente baja. O sea que tú me puedo endeudar, los intereses son bajos y la tasa de apalancamiento es extremadamente elevado. Bueno, eso empujó el boom de los años 20, de las acciones, de los bonos y tal, en la cual, bueno, todos los americanos jugaron a eso. Todos los americanos, todos los americanos juegan a la bolsa y se acostumbraron. El Citibank abrió oficinas por todo el mundo, el señor Mitchell, por todo el mundo, no, perdón, por todos los Estados Unidos, y todo el mundo podía acudir a cualquier parte, cualquier pueblo de los Estados Unidos a endeudarse y a recibir su ticket de caja de esa oficina de la bolsa para endeudarse. Y fue un fenómeno generalizado, ¿verdad? Pero entonces se cruzaron dos fenómenos. Uno, que fue la subtracción, la chupa de oro, como resultado de que la gente, frente a la desconfianza de la libra, que contagió la desconfianza hacia el dólar, ¿verdad? Y el fenómeno del aumento vertiginoso del precio de las acciones.
el miércoles 23 de marzo de 1929 se da la primera caída de la bolsa cuando la bolsa pierde casi 7% de su valor. Y al día siguiente, el miércoles 24, la bolsa pierde nada más y nada menos, o sea, se da un volumen de operaciones cercana al millón de operaciones de bolsa, se da en ese miércoles 24 de octubre. Y por supuesto, se ofrecían paquetes de bolsa, paquetes de acciones, a un 30% de su valor, ¿verdad? 70% menos de su valor, ¿verdad? Y entonces inmediatamente ese miércoles en la noche se reúne la gente del Chase Manhattan, la gente del JP Morgan, y crean una estrategia, la gente de Rockefeller, y deciden una estrategia para frenar la caída de la bolsa, ¿verdad? Y Rockefeller y ellos en general, los sentados en esa mesa junto con el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, deciden inyectarle dinero a ciertos activos que se suponían confiables para frenar la bolsa. Y la frenaron efectivamente, solo hasta el jueves, cuando se produce el llamado jueves negro de la crisis del 29, que significó una debacle brutal definitivamente de la Bolsa de Nueva York, con quiebras bancarias, bueno, desempleo masivo, gente tirándose del Empire State, mientras más alto el edificio mejor, o sea, una verdadera catástrofe que va a hundir la economía norteamericana con las quiebras de los bancos, eso pues no para. Entonces, pero todo este fenómeno dándose en paralelo con el aumento de las tasas de interés, ¿verdad? Que ya lo hizo Hoover, con la desconfianza que se va a acelerar con la crisis del 29, chupando oro, secando la reserva bancaria en oro de los Estados Unidos, y eso por supuesto haciendo que la crisis, hasta llegar a 1931, donde la crisis, que es donde verdaderamente comienza la crisis, bueno, si eso es posible, porque ya en 1931 hay 1800 y pico de bancos que se van a pique, ¿verdad? Aparte de los que ya habían quebrado en 1929, y hay una situación de una absoluta crisis, toda la crisis esa salvaje que ustedes han escuchado de lo que fue la crisis de 1929. ¿Qué se hace para tratar de solucionar en eso? Bueno, llega Franklin Delano Roosevelt. Yo les digo esto para que ustedes, que son gente inteligente, cuando comparen las acciones de Churchill, de Hoover, y las comparen con las de Trump, porque la gente dice que Trump es un salvaje y Trump hace cosas estrambóticas. Bueno, Trump es un niño de pecho frente a estas cosas que yo les estoy narrando. En 1933 llega Roosevelt. Por cierto, todo el mundo dice que Roosevelt es un gran presidente, y lo es, yo no digo que no. Pero Roosevelt, ¿sabe lo que hizo Roosevelt cuando llega en 1933? Bueno, en febrero de 1933 emite un decreto, o una cosa que se llamó el Holiday Bank. O sea, ustedes que saben inglés mejor que yo, la fiesta de los bancos, pues un cierre de los bancos, pues, pero parece que Roosevelt era como tiene la habilidad de la izquierda para decir las cosas, que nunca la dicen en negativo, lo dicen en positivo. Holiday Bank, ¿no?
un hombre de derecha hubiese dicho cierre de los bancos. Este dijo, bueno, fiesta de los bancos. Entonces, cerraron los bancos para impedir que, por supuesto, siguiera la gente reclamando su oro, tanto los internos como los de afuera. ¿Verdad? Bueno, y en enero de 1934, perdón, y además, esto es increíble, porque Roosevelt, que tiene muy buena prensa, que todo el mundo dice que el tipo era maravilloso, bueno, se tira el atraco más grande de la historia de la humanidad, antes que Nixon, que fue el otro gran presidente que atracó al mundo. Porque no solamente es que suspende la salida de oro, sino que la prohíbe y la convierte en un delito. Y reclama que todo ciudadano norteamericano con oro debe entregarlo. Y si no lo entrega está sometido a multas y además, si le descubren oro, porque el FBI no existía en ese momento, si la policía entraba y le conseguía oro en su casa, podía ir a prisión por 10 años. Eso lo hizo Franklin Delano Roosevelt. Y nada, bueno, y es el mejor presidente. Dice Franklin Delano Roosevelt, es el presidente más grande de los Estados Unidos. Y atracó a sus ciudadanos y al resto del mundo de esta manera, como yo lo estoy diciendo. ¿Verdad? Pero además, en enero de 1934, se tira o se lanza la bicoca de una devaluación, digamos que era, ya les he dicho en varias oportunidades que el dólar era 1.5 gramos de oro por dólar, la baja a 0,88 gramos por dólar. Una devaluación del 48%. Del 40%. Es decir, lo que le costaba $1 pasa a costarle 1,6 dólares. ¿Verdad? Es decir, otro atraco más porque la Reserva Federal recibe la bicoca de un 69% más de recursos. Es decir, terminó de completar el atraco. ¿Verdad? Pero para que ustedes vean que la vida no es en blanco y negro, sino que es en CinemaScope, en Technicolor, esa medida es la medida que termina salvando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando se devalúa la moneda, ¿verdad? Y el dólar aún sigue valiendo más en los Estados Unidos que en Inglaterra, todo el mundo mundial, los ingleses, los franceses, comienzan a traer oro para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se hacen en poco tiempo del 50% de las reservas de oro mundial. Del 50% de las reservas de oro mundial. Entonces, esa es un poco esta cuestión de lo que ocurre entre finales del siglo XIX y después lo que va a finalizar en 1944, porque el mundo va a volver a entrar en guerra, la misma tragedia, la misma destrucción, la misma cuestión, y luego entramos en la sesión que viene con el tema de la reconstrucción de posguerra y la reconstrucción del sistema económico mundial. Bueno, si quieren hacer comentarios breves, porque hoy es sábado, el problema de Vicente que se le está aguando el hielo, mañana es el Día del Padre, y el hombre, pues por supuesto, en Chichiriviche hace mucho calor y bueno, imagínate. No, me tengo que devolver. No me lo perdona mi mujer. Pues exactamente, imagínense ustedes, le vamos a echar esa lavativa a Vicente. Va a tener que salir ahorita a comprarse otra bolsa de hielo porque la energía eléctrica se la está jalando el teléfono para esta sesión de seminario. ¿Ah? ¿Algún comentario?
¿Alguna por duda? aquí. Hola, dime Osvaldo, ¿cómo estás? No te había saludado. Muy bien, ¿me escuchan bien con estos audífonos? No, sí, muy bien, muy bien. Ok. Sí, yo quería añadir algo, digamos, al conflicto de la Primera Guerra Mundial, que como estos conflictos deben analizarse como desde distintos puntos de vista, y uno de ellos fue el surgimiento social del nacionalismo, ¿no? Que se estaba profundizando básicamente en casi toda Europa, pero más marcadamente dentro de los Balcanes, donde bueno, terminó sucediendo toda la crisis. Y adicionalmente a este nacionalismo, también había como, una influencia económica bien importante, que producto de ir cerrando barreras, comenzaron a cerrar mercados, y este cierre de mercado o aplicación de contingentes a la importación generó, digamos, heridas que terminaron creando conflictos militares. Entonces, cada quien en los Balcanes tenía su tutoriado. Los serbios tenían por detrás a sus grandes financiadores, los ingleses también tenían presencia ahí, los rusos. Entonces, digamos, al final de cuentas, esto se volvió un conflicto económico por temas de materia prima también, y por temas de energía, como bien lo indicó. Y uno de los eventos que suscitaron más el conflicto fue esa búsqueda de Alemania de ir a extraer energía. Entonces estaban ya como trabajando en un ferrocarril que uniera Bagdad con toda Prusia, y esto finalmente generó un pique entre los ingleses, rusos y alemanes, y también terminó contribuyendo al conflicto militar, porque entonces ya Alemania quería quitarse el pago, o sea, todo el peaje marítimo que había allí, que ya tenían los ingleses, debido precisamente a esa crisis que ya estaban generándose dentro de su propio sistema. Pero además los rusos también tenían su problema con los otomanos, que era el control del Bósforo y los Dardanelos. Entonces también había ahí una especie de conflicto bien importante. Al final de cuentas terminó en la guerra. Y bueno, y gran perdedor Alemania. Listo, era eso. Gracias. Gracias, Osvaldo. ¿Quién más quiere? Oye, Jaime, parece que se le fue la luz porque salió del aire. Bueno, si no hay más comentarios, ya yo les pasé la clase pasada, en la sesión pasada, bueno, porque pienso que puede ser útil para que ustedes en la elaboración de los trabajos que van a hacer, el trabajo final, puedan repasar la clase, puedan examinar un poco los criterios que yo he dado. Y bueno, y como está también la presentación que siempre nos hace nuestro querido Jaime, y el resumen, siempre es una buena guía. Yo decía al principio, para los que no estaban, que creo que eran básicamente Osvaldo, Shakira y Yerlin, que había un tema que a mí me gustaba mucho para cualquiera que lo quiera asumir, que es un análisis comparativo entre el desarrollo de Inglaterra y de los Estados Unidos entre 1850 y 1919. 1850 y 1914, pero en 1914. Entre 1850 y 1919, es decir, la segunda mitad del siglo XIX y el mundo hasta el siglo XX, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es una sugerencia, es un tema, si no lo hace nadie no hay problema. No, a mí me No gusta, pasa yo nada. creo que yo lo voy a hacer. Ok, entonces, eso es un buen Profe, tema. Ajá, cuéntame, Shakira. ¿qué le iba a decir? No, sí, es un buen tema.
Bueno, tómanlos en cuenta cuando vayan a hacer sus trabajos. Sí, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Lo comparamos, Shakira, lo comparamos el uno con el otro. Dale, buenísimo, buenísimo, Andrés. Es De Andrés, una... ¿verdad? El que está, Sí, 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 Andrés, Andrés. Yo me anoto. Osvaldo. Algo que yo quería comentar, a ver si no sé si puede considerarse como una mediana conclusión del tema de la relación entre el capitalismo y las guerras, ¿no? Entonces, a ver, pareciera que el capitalismo, o sea, la guerra de los 7 años alimentó el capitalismo británico temprano, ¿no? O sea, como que de ahí se alimentó todo el desarrollo, la trayectoria del capitalismo. Luego la Primera Guerra Mundial como que contradijo o tumbó o demostró las contradicciones que habían en ese capitalismo cuando, bueno, evidentemente esa Primera Guerra Mundial, que entiendo que se llama así por el tema de la industrialización y el tema imperialista que se impone, ¿no? Y luego, pues no sé, pareciera que, o sea, que la Segunda Guerra Mundial obliga a una intervención estatal, porque digamos que en los dos primeros casos era más un tema de mercado el que manejaba, por el que se regía realmente el capitalismo. Pero bueno, ya con la Segunda Guerra Mundial entra el Estado a regular de alguna manera. Entonces comienza a influenciar y bueno, ya es un capitalismo más de Estado con unas reglas que, como usted mencionó, varios presidentes, digamos que doblaron de acuerdo a factores o variables que les convenían, o sea, o que consideraban que eran necesarias en esos momentos. Bueno, fíjate en la primera cuestión. Yo no diría que la guerra de los 7 años fue un antecedente del capitalismo o ayudó al funcionamiento del capitalismo. La guerra de los 7 años es un conflicto dinástico y es una guerra, sí, que ya consigue al mundo, digamos, en el momento en que se está incubando el fenómeno capitalista. Pero acuérdense que este seminario se llama Trayectorias, porque la historia no es lineal. Claro, Andrés no me escuchó porque no vino a las primeras clases, pero está en los audios. La Sí, historia sí. no es lineal. Hay eventos que pudieron haber llevado al capitalismo o pudieron llevar o haber llevado a otros fenómenos. Al final, la historia no es lineal porque la historia al final termina este, eligiendo, descartando o combinando diferentes líneas de, de desarrollo. El problema es que eso es muy difícil de analizar cuando uno no es historiador profesional, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cuáles son las tendencias que al final, es decir, en mi opinión, el tema del capitalismo es el mercado y es la aparición de mercados como los mercados americanos, españoles de América, los que terminan consolidando el capitalismo. Pero cuando yo digo, ojo con esto, cuando yo digo que las sociedades modernas son sociedades de mercado, no es porque yo crea que el problema industrial o que el problema, sí, que el problema industrial no sea un problema, que sea un problema de segundo orden, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Lo que yo quiero cuando digo esto es oponerme al, al, a la tendencia generalizada de considerar que los problemas económicos y los problemas de las sociedades modernas son lo que en la economía clásica y en el marxismo se llama la infraestructura económica. La infraestructura económica que está reducido al fenómeno de la producción industrial. ¿Por qué? Porque eso es demasiado restrictivo. Es muy importante verlo de esa manera porque es muy restrictivo. Porque no es cierto que la superestructura o los problemas de mercado o el mundo de relaciones de la multidimensionalidad del capitalismo se pueda reducir al problema de la infraestructura, del problema de las relaciones industriales. No es verdad, no es cierto. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención
no es a que ustedes vuelvan a tomar otro dogma, o sea, el dogma del mercado. No, porque eso sería pasar del dogma de las relaciones industriales al dogma de la economía de mercado. El problema es que ustedes entiendan que el problema de las sociedades modernas son más complicados de lo que tiende a tratarse. Muchísimo más complicado, ¿verdad? Baste pensar que la economía de hoy, que es una economía digitalizada, virtual, es muy diferente de la economía del siglo XIX o la economía de apenas hace 30 o 40 años. Es diferente a la de antier. No la de hace 5 siglos, sino la de antier. La de los 90, que ya había existido Internet. ¿Por qué? Porque el fenómeno es multidimensional, el fenómeno es más complejo. Más complejo. ¿Por qué? Porque el tema de la interpretación de la historia y de la economía es que hay mucha ideología interfiriendo, ¿verdad? Ideologías de todo tipo, ¿verdad? Incluso porque dentro del liberalismo, entre el pensamiento de derecha, hay mucho economicismo y mucha tendencia a aferrarse a los dogmas económicos, ¿verdad? Que es mi gran problema con la escuela austríaca, que es reduccionista, ¿entienden? Que es muy reduccionista. Bueno, y lamentablemente las cosas no son así, las cosas son complejas, son en Technicolor, son más... y luego a entender, por ejemplo, que es otra tendencia, de cómo que ahora estamos en una economía virtual, ¿verdad? O en una sociedad virtual, entonces ya no somos capitalismo, ya somos postcapitalistas. Es una tontería, eso no es verdad, ¿verdad? La economía actual es una economía de mercado. El problema es que los mercados cambiaron. Pero cuando yo digo los mercados, no me estoy refiriendo solo a al término clásico de los mercados. Me estoy refiriendo a que todo el sistema de producción cambió y es diferente. Pero sigue siendo capitalista, sigue siendo mercado. Entonces, no cambien. Hay que tener, o sea, el gran peligro que siempre tiene uno y que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque ya ustedes son candidatos a doctores, ya ustedes no son opinadores vulgares, sino que cuando opinan siempre van a tener ese título de doctor que ojalá lo obtengan, ¿verdad? Y que es opinión seria, una opinión científica. Pues hay gente que opina no desde una ideología, no desde una posición sectaria, sino opina tratando de tener una posición científica, una posición seria, una posición que trasciende la opinión común, pues los prejuicios del común, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y eso requiere entonces información, requiere cultura. No hay forma de darle densidad a nuestros criterios, a nuestras posiciones, si no es desde la cultura. O sea, hay que saber, hay que leer, hay que de verdad informarse. Leer mucho, leer mucho, leer. Porque si no estamos en el campo de los habladores de paja, de los habladores de tontería, que carecen de densidad, carecen de profundidad en su análisis. Y ustedes me dirán, bueno, no importa, profesor, pues eso no me molesta porque yo me divierto muchísimo hablando tontería. Claro, pero el problema es que cuando uno maneja un negocio o cuando el negocio de uno está en asesorar a otros y en hacer que otros sean exitosos, si nosotros banalizamos las cosas, vamos a dar malos consejos y vamos a perjudicar a quien nos paga, a quien nosotros le prestamos servicio. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para asesorarlos correctamente, ¿verdad? Para guiarlos correctamente. Y si uno es un ejecutivo en un negocio y no lo hace bien, entonces también termina uno haciendo que el negocio donde uno trabaja pues funcione mal o no tome buenas decisiones porque nosotros no estamos habilitados para entender los problemas del mundo en su amplio sentido. Porque hoy los problemas no se analizan solo
considerando variables nacionales, sino variables internacionales. No se analizan solo analizando problemas macro, sino también complejos problemas micro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es, eso es lo que es. Acuérdense, ustedes se están formando para asesorar, se están formando para conducir o para conducir un negocio, o se están formando para ser directivos de un negocio. No están formándose para seguir el mismo cuento de siempre, porque para eso no vale la pena. Entonces, se trata de ser mejor, de que ustedes salgan de aquí mejor, del doctorado haciendo mejor, ¿verdad? Porque los mercados, en cualquiera de sus versiones, los mercados bursátiles, los mercados financieros, y además hoy hay un enredo con los mercados porque hay una cantidad de submercados, de segmentaciones de mercado, que son tremendos y que además influyen entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, por eso mi insistencia en que por favor traten de examinarse, hacer una reflexión y ver, bueno, cómo lo he venido haciendo, qué es lo que he hecho hasta ahora, cuáles son mis prejuicios económicos y políticos y tratar de ver las cuestiones de tal manera que le permitan a ustedes ser mejores tomadores de decisiones. Que al fin de eso es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque una mejor toma de decisiones, si ustedes son los dueños de su negocio o los gerentes de otros negocios o inversores en bolsa o gestores financieros, eso va a significar, va a ser la gran diferencia entre una buena rentabilidad o una rentabilidad mala o mediocre, que al final es lo mismo. Entonces, bueno, y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, pues nosotros estamos frente a un país que está renaciendo y se necesita gente competente, gente capaz, gente que pueda dar buenas opiniones, sensatas, gente que no esté pegada, que se quede guindada de sus prejuicios, sino que sea capaz de mirar el mundo en su más amplio interés. Bueno, si no hay más nada, creo que hoy mismo le estoy pasando la grabación de esta clase. También podemos llegar a ser presidente de comisión en el Congreso, viceministro, Exacto. instituto autónomo, no sabe. Sí, así es. Sobre todo ahorita que ya se está moviendo la cuestión. Bueno, Bueno, salud. feliz fin de semana. Feliz fin de Feliz semana. fin a de todos. semana, chao, compañeros. Feliz fin de Feliz fin de semana. semana. Feliz tarde. Gracias, profe. Ah. Hasta luego, Feliz Día del compañeros. Padre, Feliz fin. todos.
Todos se burlaban de la esposa de Lionel Messi, porque no era una supermodelo ni una mujer de portada. Decían que no estaba a la altura de una estrella mundial. Pero la respuesta de Messi dejó a todos en silencio. Con la misma calma y seguridad con la que enfrenta a los defensas más duros, el argentino habló desde el corazón. El amor verdadero no se construye con flashes, fama ni cuerpos perfectos. Se construye con lealtad, sacrificio y con la mujer que estuvo contigo cuando no tenías nada. Messi dijo que Antonella es el gol más importante de su vida, la persona que estuvo a su lado cuando todo parecía derrumbarse. Mientras muchos criticaban las apariencias, él recordó que una familia no se construye con belleza, sino con respeto, apoyo y amor verdadero. La belleza se acaba, la lealtad permanece, la moda cambia, el amor verdadero no. Y quien estuvo contigo desde abajo es quien merece estar a tu lado en la cima. Y al final, Messi dejó algo claro. No Con Franklin Virgües traemos ritmo y contenido, entre risas e invitados. Gracias a Doral Fitness y al super profesor, el mejor de la Florida en spinning. No, te tengo que preguntar, porque como tú eres el propagandista favorito de Guaidó. No, aquí vamos a empezar por la calle del medio, amigo. Aquí yo vengo con todo guardado, con todo. Déjame darte una introducción. Primero, déjame dar, una introducción sobre el libro tuyo, ya va cortica. Bueno, está bien. La obra, una mesa de tres patas, escrita por Daniel Lara Faría, es un ensayo político que analiza las causas que han permitido la permanencia del chavismo en el poder durante más de 2 décadas. El autor sostiene que el chavismo ya no debe entenderse solo como un régimen político, sino como un sistema sostenido por 3 pilares o patas. De allí al título de la obra. Ok, la conclusión rapidito. Una mesa de 3 patas es una obra de denuncia y análisis político que busca explicar las bases de la permanencia del chavismo, invitando al lector a reflexionar sobre las responsabilidades colectivas e individuales de la realidad venezolana. Muy bien, yo comencé a leer el libro, no lo he terminado, lo tenía que traer, pero se me quedó. Y quiero que sepas que después de comenzar a leer el libro, se me ocurrió invitar a aquí a este mismo estudio. Es decir, o sea, que el culpable soy yo. El culpable soy yo. Fuiste tú por tu libro, una mesa de 3 patas, que por cierto se los recomiendo, cómprenlo. 27 palos me costó a mí. Mira, el mío es mucho más barato, $12. El tapadura 17, no te lo peles. Adelante, querido. Bueno, sí, bueno, está muy bien. Me parece maravilloso que haya invitado a Guaidó y me parece maravilloso también que él haya ido, porque nos permitió algo. Esa conversación fue francamente reveladora, porque además de eso muestra el intento, creo yo, fallido, que está haciendo toda la órbita de esa asquerosidad que fue el interinato por lavarse la cara. Y por eso es que yo utilicé el término lavavajillas cuando me referí al rol que tú cumpliste cuando conversaste con ese personaje. Porque aquí se está, y yo voy a hablar de eso en el programa los próximos días, porque me estoy dando cuenta de que es algo sostenido por toda esa clase organizada en el interinato. Por Guaidó, por Leopoldo, por Lester Toledo, por todos ellos. Están planteando una cosa que es, por supuesto, viniendo de ellos que son unos falsarios, es falsa. Ellos plantean que la honestidad de ellos está validada por el hecho de que no se robaron ni un centavo. ¿Por qué a ellos no